Hola, mi nombre es Abril Cristel Pinto Cárdenas y mi casa de estudio es San Lorenzo Tezonco. Bueno, yo empecé a estudiar promoción de la salud porque pues como en nuestro país es un verdadero problema el rechazo hacia los universitarios, no había lugar. Yo quería ser nutriólogo, estudiar químico en alimentos, sin embargo no se pudo dar. La UACM me dio la oportunidad, vine, ingresé mis documentos y a sorpresa me aceptaron. Entonces al principio pues fue dudosa, muy dudoso y no sabía hacia dónde caminaba, pero veía la ruta curricular y yo veía hacia, pues sí, es lo más cercano a nutrición y por eso decidí ser promotor de salud. Bueno, la vida en la UACM no es nada fácil. Todos debemos de ser muy conscientes que la promoción de la salud no la conocen. Y cuando uno ingresa más bien hacia la carrera, te enfrentas a grandes retos porque llega un momento donde sientes que no avanzas, porque te vas dando cuenta que el modelo es muy distinto a lo que estás acostumbrado. Estás acostumbrado a que te califiquen cada 2 meses, cada mes y te hagan una evaluación y aquí, oh sorpresa, te encuentras con un modelo muy distinto. Durante la carrera te vas dando cuenta que a veces dices, ya no quiero, mejor otra cosa, porque no, o sea, empiezas a entrar como en conflicto y en duda de saber hacia dónde vas a caminar. Pero al final te das cuenta que no te pudiste haber equivocado, que la misma vida te tuvo que poner aquí para algo. Que sí, en una ocasión el profesor Oswald Basurto nos comentaba que uno tocaba o tenía que tocar piedra. Y sí es cierto, los promotores de salud, a eso venimos, porque la promoción de la salud en México no es conocida, o más bien es conocida solo por el sector salud y sobre un modelo de prevención, nada más. Sí, durante la licenciatura llegó un momento en que yo sentía que no avanzaba con las materias por el mismo modelo, porque el mismo modelo, cuando yo ingresé a la licenciatura, no tenía todas las materias del primer semestre. Entonces llevaba materias del básico, solo un módulo, y después llevaba otras materias del primer semestre. Y entonces paso al segundo, doy un salto al segundo semestre, podríamos llamarlo así, y resulta que no se ensamblaba. Y luego no paso la materia de álgebra para promoción de la salud y empiezo como que a choquear porque digo, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy a caminar? Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que podía adelantar a veces materias que no requerían tanto mi presencia en el salón, que había más que leer y yo tenía que armar un trabajo, acudir a mis asesorías a tiempo y eso me permitía como nivelarme. Entonces llega un momento en que a veces vas a llegar a la mitad de la licenciatura y vas a seguir sin entender qué es promoción de la salud, hacia dónde vas a caminar. Porque te empiezan a hablar de los modelos y de los paradigmas y de las ventanas y que ahora ya no ves solamente la salud como la ausencia de la enfermedad como estabas acostumbrado, sino te abren el panorama y tú dices, wow, ¿hacia dónde voy a ir a dar? ¿No? Entonces te vas enfrentando a situaciones que son complicadas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de irme a Cuba en tercer semestre, a la mitad de la licenciatura, y en Cuba sí conocen la promoción de la salud. Trabaja el médico, un enfermero y un promotor de salud. Y en México no. En México solamente hay un departamento de promoción de la salud con un estudio mínimo de bachillerato. Entonces en México no lo conocen, no saben qué es, no saben hacia dónde caminamos. Entonces llega un momento en que tú dices, ¿y si verdaderamente valdrá la pena ser universitario? Pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que ya vivimos en un país que no se necesita tener título para tener un trabajo, porque muchos tenemos título y no nos dedicaremos a eso. Quizás sí, quizás no. Yo por eso me mantuve en la licenciatura, porque pisar la universidad pues ya es otra cuestión. Bueno, de las materias en general todas son muy padres, integran muchas cosas porque yo después me dediqué a estudiar como la parte de la medicina alternativa y te vas dando cuenta que desde la anatomía o lo que conocemos como cuerpo humano, fisiología que es célula 1, célula 2 y después vas haciendo el recorrido por todas las materias, pero a mí en lo personal las materias que me encantaban mucho era medio ambiente y saneamiento.
La verdad es que eso era así como que yo decía, bien, que me toque diario, ¿no? Pero en realidad te vas dando cuenta que la licenciatura te da para muchas cosas, para poder hacer recorte de muchas cosas y abrirte los panoramas. Bueno, mi fecha de egreso es en el 2010, yo ingreso a la UACM en el 2005. Mi tema de tesis es el Huautli en el proceso salud e enfermedad entre los pobladores de Santiago Tullehualco. ¿Por qué decidí hablar acerca de este tema? Porque el Huautli, como comúnmente lo conocemos, es el amaranto o la alegría, no tiene el auge que debe de tener. Entonces mucha gente lo ve como una golosina y no como un alimento de la dieta. Entonces desconocen muchas cosas acerca de su valor nutricional. Y sin embargo, el Huautli se dio en nuestro país desde tiempos prehispánicos, he estado aquí. Pero solo lo vemos como algo lejano de decir, hoy amanecí de buenas, de chocolate y tengo ganas de amaranto, pero eso es muy lejano. Cuando el amaranto puede ponerse en la sopa, en el pollo, en muchas cosas. Mi trabajo como promotor de salud empezó desde mediados de la licenciatura, cuando por azares del destino hubo un congreso aquí de derechos humanos en Cuba, en el cual un doctor hizo la invitación para ir a Cuba a un congreso que se llamaba la longevidad de los 101 años en Cuba, porque son los estándares de vida que se estiman en Cuba de la mejor manera. Entonces una compañera y yo armamos un proyecto y nos fuimos a Cuba, nos lanzamos a la aventura. Entonces desde ahí empezamos a hacer promoción de la salud, pero nosotros no sabíamos que ya empezábamos con eso, ¿no? Nos hicieron un artículo allá, se llama La longevidad en Cuba, la longevidad y el amaranto, así lo encuentran en internet. Posteriormente, cuando yo egresé de aquí, dirigí un programa de salud y deporte en la delegación de Tlalpan, ahí estuve año y medio. Posteriormente me dieron un trabajo en una academia de defensa personal y supervivencia urbana. Yo daba las clases de nutrición, anatomía, fisiología, medicina del deporte, porque para eso estamos capacitados los promotores de salud. Por eso antes lo mencioné, las materias así como que las preferidas pues sí eran saneamiento y medio ambiente, pero todas llevan una cierta carga, porque te abren las puertas a cosas, o sea, somos como muy multidisciplinarios, y entonces eso nos permite no solamente quedarnos como el abogado, que solo leyes, ¿no? Entonces la promoción de la salud es todo un abanico de colores, y tú decides hacia dónde quieres caminar. En la actualidad trabajo para ICAT, y en ICAT imparto talleres, impartí el taller de manejo higiénico de alimentos, y ahorita voy a trabajar impartiendo uno de ética y valores laborales para gente que necesita conocer sus derechos, y posteriormente daré capacitación a las trabajadoras domésticas para que ellas logren su evaluación y tengan ya un respaldo legal que diga que no nada más como ir a la escuelita, vaya, te dan tu certificado o tu título universitario y ellas tendrán un documento que las respalde, donde ellas puedan tener mejores prestaciones para su trabajo. Cuando yo me observaba y yo decía, necesito desertar, o a veces me daba flojera venir a la universidad, yo me decía, te costó mucho trabajo tener un lugar en un espacio, aprovéchalo, no lo dejes. Y así fue, me dediqué a exprimir la UACM. Tomen todos los diplomados que encuentran en la universidad, todos. Hagan lo que quieran de la universidad, pero exprímanla, porque al final del día ustedes yo más bien en ese momento me daba cuenta que ya tenía un lugar y que me había costado mucho trabajo, que a lo mejor no había sido por medio de un examen o de una evaluación, pero una institución me había abierto las puertas y yo lo agradecía inmensamente al universo.